¿Qué tal, estimados alumnos? Pues hice este video para que veamos estos dos tiempos gramaticales, lo que es el pasado simple y lo que es el pasado continuo. Seguramente tú ya conoces estos temas, ya los has visto. Vamos en esta ocasión a identificarlos según nos pide tu tarea, que puedas identificar uno y otro. Es muy sencillo, espero hacer un video muy cortito para que no se te haga pesado y sin embargo puedas repasarlo si es que algo no le entiendes a la hora de contestar la tarea, pues puedas consultar. Comenzando, como ves ahí, el pasado simple, vamos a recordar que es cuando utilizamos el auxiliar did. ¿Dónde? Solamente en la interrogación y la negación. Ahorita vas a ir viendo en la estructura. Nuestro concepto, ahí dice, expresses a complete action at a definite time in the past. ¿Sale? Es decir, es para expresar, igual que en nuestro idioma, una acción completa en un tiempo definido en el pasado. ¿Sale? Es lo mismo que en nuestro idioma. Yo comí ayer una pizza. ¿Ok? Lo mismo. Tiempo definido, acción completa. ¿Ok? El concepto es importante para que después puedas identificar un pasado simple, un pasado continuo, un pasado perfecto, etc. Forma interrogativa, tenemos nuestra estructura. Vamos a utilizar, está entre paréntesis el question word, porque no siempre se utiliza. Ese qué, cómo, cuándo, dónde, no siempre es necesario. ¿Sale? ¿Qué sí siempre es necesario? Del auxiliar hacia adelante. Ya dijimos, vamos a utilizar un auxiliar, luego vamos a poner el sujeto. El verbo, cuando estamos haciendo la pregunta, utilizamos la forma simple, porque el auxiliar está absorbiendo el tiempo, por así decirlo. Un complemento, y si dentro del complemento hay un time expression, va al final. ¿Sale? Ejemplo, where did the dog go? Question word, aquí sí tenemos uno, y nada más empezamos a sustituir. ¿A dónde? El perro fue. Recuerda, los auxiliares en inglés, al traducirlos a nuestro idioma, no tienen significado. Solamente es como la clave para identificar que estamos hablando de un tiempo determinado. Forma afirmativa, igual está entre paréntesis, no siempre se utiliza yes. ¿Por qué no se utiliza? Porque ni modo que contestemos dónde fue el perro y digamos sí. ¿Ok? No siempre se utiliza, a menos que sea una pregunta directa. ¿Saliste? ¿Did you go out? Yes. ¿No? En este caso no. Entonces por eso se omite. Una forma afirmativa, cambiamos este enunciado, o bueno, contestamos, y ponemos ahí, the dog went to the park. ¿Qué sucedió aquí? Lo puse en rojo. Esto es lo que hay que fijarnos siempre en pasado simple. Tenemos que poner el verbo en pasado. ¿Cuál? Bueno, recuerda que en nuestra lista siempre vamos a tener presente, pasado simple, past tense. Esta es la que vamos a utilizar y esta se utiliza para otro tiempo. Esta no. ¿Sale? Entonces nos vamos a el pasado simple. En este caso, el verbo es un verbo irregular, por eso cambió a went. ¿Sale? Al parque. Forma negativa, igual, no es opcional. Y si quisiéramos poner que no fue al parque el perro, bueno, entonces ponemos el sujeto, the dog did not go to the park. Regresamos el verbo a su forma simple porque ya hay auxiliar. Recuerda eso. Aquí en la pregunta también hay auxiliar, por lo tanto el verbo va en forma simple. ¿Sale? Así de sencillo, en tu tarea solamente ten precaución de utilizar el verbo regular o irregular, ¿sí? Regular o no regular que te esté pidiendo. ¿Sale? Revisa la pregunta, checas qué tipo de verbo está, lo ves en una lista, lo puedes consultar para que puedas hacer el cambio del verbo que tú necesites agregar. Y vamos a identificar en las preguntas si existe el did. Si está el auxiliar did, entonces vamos a contestar nuestra tarea con esta estructura. ¿Sale? Entonces hay que revisar eso. Si no está el did, entonces quiere decir que tenemos que contestar con pasado continuo. ¿Cómo es el pasado continuo? Recordamos. Lo utilizamos, we use the
past continuous tense to express an action that was in progress. ¿Sí? Este es el concepto, el básico. Lo vamos a utilizar cuando una acción en pasado, ¿sí?, está en progreso. Estas son algunas variantes, ¿sí?, en un tiempo específico en el pasado, mientras otra acción está en progreso, cuando otra acción sucedió. Pero el punto importante es algo que estaba en progreso. ¿Sale? La estructura, igual jóvenes, muy simple, igual que la anterior. 3 elementos básicos. Vamos a utilizar un question word. Aquí el verbo to be en pasado. ¿Sale? Recuerda que el verbo to be es was o were. Aquí está bajito. Luego nuestro sujeto, el verbo en gerundio, porque acuérdate que lo estamos conjugando. Y un complemento. Lo mismo, time expression, si existe una palabra de tiempo, una expresión de tiempo, iría al final. ¿Ok? Bien, entonces, la forma afirmativa. Dice ahí, igual yes, es entre paréntesis, a veces ocupa, a veces no. Y el ejemplo, vamos a leerlo primero, dice, what was she doing yesterday? Respondemos, she was cooking yesterday. Igual, 3 elementos. Si te das cuenta, solamente invertimos, empezamos con el sujeto, she, to be en pasado, was, verbo en gerundio, que es la terminación ing en inglés, no tiene ciencia, y el complemento. Forma negativa, she was not, solamente agregamos el not, ¿sí? Identificamos el to be correcto, el verbo en gerundio en las 3 formas, no hay ciencia ahí, y el complemento. Lo mismo, ten cuidado, was, recordamos que es para he, she, it, were, you, they, we, es decir, singulares y plurales. Lo mismo, en tu tarea, tienes que identificar de qué tiempo están hablando. De hecho, un tip, de esta vienen muy poquitos ejercicios, no lo vas a ocupar casi, pero sí es importante que leas con calma tu tarea para que puedas identificar cuál de las 2 estructuras usar. ¿Sale? Excelente día.